¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes este día. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias de la fase A. Lo estamos reanudando. Este tema era para dictarse el día jueves de la semana pasada, pero pues tuvimos unos pequeños inconvenientes personales. Pero bueno, pues ya estamos aquí retomando el temario. Y bueno, el día de hoy vamos a conocernos a nosotros mismos. Vamos a conocer parte de lo que es nuestra propia psicología, cómo es que se mueve, cómo es que conecta con los defectos psicológicos que están en las infradimensiones, que bueno, hacen parte de nuestra propia psicología. Y bueno, es un tema, digamos, muy interesante. Vamos a escuchar distintos defectos psicológicos de los que vamos a hablar el día de hoy, que nos van a ayudar para que nosotros hagamos una reflexión y pues podamos ver a profundidad lo que cargamos en nuestro interior. Ese sería el objetivo de este estudio que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, pues para empezar, iniciamos con la pregunta, ¿no? Con la incógnita, ¿qué es una infradimensión? ¿A qué se le conoce una infradimensión? Una infradimensión, podríamos expresarlo de la siguiente forma, es un nivel de conciencia, ¿sí? Es un nivel de conciencia, eh, digamos, desconectado de la divinidad, de lo que es la conciencia, ¿sí? De lo que es la conciencia espiritual, ¿sí? Podríamos decirlo así, que en estas dimensiones o estas infradimensiones, como lo hemos estudiado en otros temas, también se le conoce como teritocosmos. Y bueno, pues acá en estas infradimensiones vamos a encontrar, digamos, el mundo egoico, ¿sí? Todos los defectos psicológicos o la maldad que tiene, en este caso, pues todo ser humano, ¿sí? Todos los defectos psicológicos que se resumen a lo que son los 7 pecados capitales: la ira, la pereza, el orgullo, la codicia, la envidia, la lujuria, no recuerdo el otro, pero bueno, son 7 pecados capitales que existen, digamos, en todo ser humano. Y esos defectos psicológicos o esos 7 pecados capitales, pues están, digamos, que conectados a lo que son estas infradimensiones, ya que pues son, digamos, partes de nuestra propia maldad que pues no son pertenecientes a dimensiones o a niveles de conciencia superiores. Tienen que estar bajo su condicionamiento de su propia ley en estas infradimensiones. Ahora, en estas infradimensiones que se encuentran, digamos, en el planeta Tierra, ¿sí? Porque pues, digamos, ahí es donde se encuentran como tal estos mundos infiernos, como también se le conoce, pues digamos que allá está parte de nuestra psicología. Todos y cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos defectos psicológicos, digamos, de un voltaje muy alto, que si esos defectos, digamos, entrasen en nuestro cuerpo físico, pues por el voltaje, el nivel de energía que tienen, no los podríamos, digamos, en este caso, soportar. Podríamos morir como de un infarto o como de un derrame cerebral, ya que pues son defectos que tienen un voltaje demasiado alto, y pues digamos que como nuestro cuerpo físico, si nuestra materia no está en esa capacidad de soportar el voltaje de esos defectos psicológicos, pues digamos que se conectan o están, digamos, en esas infradimensiones. Ahora, aquí es importante que tengamos, digamos, comprensión que todo ser humano, todo individuo posee dentro de su cuerpo físico lo que son las puertas del bajo vientre, que se encuentran acá, en lo que es entre el ombligo y el centro sexual. Estas puertas del bajo vientre, se le conocen de esta forma, es por donde, digamos, los defectos psicológicos que están dentro de la Tierra entran o se adueñan o se apoderan de lo que es nuestra máquina humana, ¿sí? O nuestro cuerpo físico. Eh, al dominar o al, digamos, manipular nuestro cuerpo físico, pues se adueñan de lo que son los centros energéticos que tiene nuestro cuerpo físico.
se adueñan del centro sexual, se adueñan del centro instintivo, del centro emocional, se adueñan del centro intelectual y se adueñan del centro motor, ¿sí? Eso es lo que sucede en los momentos que, por ejemplo, nosotros somos posesos, digamos, de la ira, de un defecto asesino, ¿sí? De un defecto que quiere llorar, que quiere suicidarse, que quiere hacerse daño a sí mismo, que quiere consumir una droga, que quiere fornicar, que se quiere masturbar, que quiere ver pornografía, ¿sí? Todos estos son, digamos, defectos que entran por las puertas del bajo vientre, ¿sí? Bueno, ya entendiendo esto, tenemos que comprender que todos nosotros tenemos como tal algo que se nos llama lo que es la luna visible. La luna visible es, digamos, una parte de nuestra psicología que mueve un determinado voltaje que nuestro cuerpo físico puede soportar, ¿sí? A esto le vamos a llamar lo que es la luna visible. Por ejemplo, pues esta luna visible hace parte a lo que son los defectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, si soy muy criticón, me gusta jugar videojuegos, de plano soy grosero, eh, ¿qué otro defecto? Me gusta fumar cigarritos, consumo cervezas, alcohol, ¿sí? Todo esto hace parte de lo que es mi luna visible. Y existe lo que es la luna oculta, ¿sí? La luna oculta de la que, bueno, hace referencia a lo que yo les decía, hay defectos psicológicos que tienen un voltaje mucho mayor, ¿sí? Que son, digamos, defectos psicológicos, para que ustedes me lo entiendan, más abominables de lo que comúnmente un individuo puede tener, ¿sí? Y le digo, esos defectos de la luna oculta son los que se encierran en esas infradimensiones de la Tierra. Por nuestro cuerpo físico no puede, digamos, en este caso, soportar el voltaje de esos defectos psicológicos. O sea, son defectos psicológicos, digamos, en este caso, muy fuertes que al entrar en nuestro cuerpo físico, digamos, la persona, como les decía, pues puede desmayarse, puede quedar completamente eh, bajo cero de energía, porque como tienen una fuerza mayor, en este caso, pues hacen que uno pierda completamente su energía, ¿sí? Y estos defectos, digamos, que tienen mayor perversión, mayor maldad, pues son los que se encierran en lo que es esa luna oculta, o hacen parte de lo que es la luna oculta, y que están ligados a las infradimensiones de la Tierra. Ahora, ya conociendo que todo ser humano, digamos, tiene esas puertas del bajo vientre por donde, digamos, entran este tipo de defectos que ustedes muy comúnmente pues pueden ver o hemos podido ver tanto en nosotros mismos como en personas del exterior. En los instantes, por ejemplo, cuando una persona se alcoholiza, si ustedes se dan cuenta, una persona que se alcoholiza estando, digamos, en sus sentidos tranquilamente, sin alcohol, pues se comporta, digamos, de una forma pasiva, muy tranquila, pero en el momento que consume algún tipo de sustancia, llámese alcohol, marihuana, o algún tipo de, pues sí, digamos, de droga muy fuerte, esas puertas del bajo vientre tienden a abrirse de una forma mucho mayor. Sí, digamos que pues esa puerta, digamos, tiende a hacerse más amplia, ¿sí? Para que entren defectos psicológicos mucho más grandes. Es por eso que, digamos, si ustedes se dan cuenta, una persona que se alcoholiza o que está bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, pues, digamos, en este caso, puede hacer pues atrocidades, ¿sí? Cosas muy, muy perversas. Puede incluso golpear a su pareja, puede asesinar a sus propios hijos, asesinar a su esposa, causar algún accidente vial, o sea, de forma, digamos, a propósito, puede atentar contra su propia vida, o puede eh, ser participante de una pelea muy agresiva, ¿sí? Puede engañar a su pareja, puede cometer un acto homosexual, ¿sí? Digamos, estas situaciones se dan porque en esos instantes que esta persona consume este tipo de sustancias que hacen que esa puerta se abra de una forma mayor, pues es cuando entran este tipo de defectos de la luna oculta, así que ya son los defectos
más perversos, ¿sí? Es por eso que, como les digo, vemos una persona bajo los influjos de la droga, pues pueden metérsele defectos, por ejemplo, pues caníbales, si puede atacar a una persona, hacerle daño, violarla, ¿sí? O sea, son defectos muy pesados. Puede terminar suicidándose o cometiendo pues actos muy aberrantes, ¿sí? Y es por el consumo, digamos, en este caso, de ese tipo de sustancias. Pero bueno, ya entendiendo esto muy comúnmente, pues todos nosotros tenemos defectos psicológicos, digamos, eh, que soportan nuestro cuerpo físico. Y esos defectos psicológicos pues son los que comúnmente estamos alimentando segundo a segundo, pero que también en cierto modo, en cierto punto, mandan energía a esos defectos que se encuentran encerrados en las infradimensiones. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer acá? Pues tenemos que empezar a eliminar todo este tipo de defectos psicológicos. eh, ya digamos que forma parte de nuestra responsabilidad el empezar a hacer este trabajo para desligarnos de estas infradimensiones, ya que si no lo hacemos, digamos, de forma voluntaria por nosotros mismos, ya conociéndonos que tenemos determinados defectos psicológicos, de pronto asesinos, masturbadores, homosexuales, violadores, eh, suicidas, si todos estos defectos, digamos, poderosos o muy perversos, pues tenemos ahorita como tal esa oportunidad, ese libre albedrío también de trabajar de forma voluntaria toda esta perversidad que cargamos en nuestro interior. ¿Con qué finalidad? Con desligarnos, digamos, de esas infradimensiones donde pues tienen que desintegrarse o tienen que purgar determinada condena a este tipo de defectos tan malvados. Pero digamos que si no hacemos nada, digamos que esto lo tomamos como pues como a juego, como algo sin importancia, pues una vez terminando lo que son nuestras 108 existencias, pues tendremos que bajar, digamos, por procesos de la naturaleza, a que esos defectos se desintegren de una forma involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como nosotros no los eliminamos a las buenas, pues estos defectos se tienen que desintegrar o eliminar a las malas, ¿sí? A las malas, pues nos quiere decir que terminando esas 108 existencias tenemos que bajar al infierno, en este caso a purificarnos, es un proceso de purificación donde toda esa maldad que cargamos ahorita en nuestro interior tiene que desintegrarse bajo mucho dolor, bajo mucha presión, que es la que se vive en esas infradimensiones, y de esta manera pues se libere la esencia, la conciencia que se atrapó en esa maldad perversa que cargamos todos nosotros. ¿Sí? Bueno, ya teniendo entendido esto, vamos a pasar como tal a conocer lo que son estos círculos dantescos, cómo manipulan, digamos, los centros de nuestra máquina humana donde yacen o donde manifiestan su fuerza estos defectos psicológicos para que nosotros, digamos, estemos en constante, digamos, alimentación de estos mismos defectos y pues nos impidan en el despertar de nuestra conciencia y de esta manera pues igual nos estén, digamos, como tal ligando a este tipo de infradimensiones, ¿sí? Miren, aquí les dejo un gráfico de cómo son estos círculos dantescos. El maestro Dante Alighieri fue un poeta que hace unos cuantos cientos de años, no tengo el dato exacto, pero hace años atrás, escribió un libro que se llamaba La Divina Comedia, donde él escribió eh, lo que él pudo, digamos, vivenciar en estas infradimensiones. ¿Sí? Él lo relató en este libro, él como tal, aparte de ser pues como un poeta escritor, él fue un maestro despierto que tenía pues como tal esa capacidad para bajar a esos círculos dantescos, describir, digamos en este caso, las condenas o dar características de cómo eran estos círculos. Y él nos platica, nos dice, nos relata en su escrito de la Divina Comedia, que el infierno tiene forma de un embudo, como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Sí? En ese embudo, pues obviamente, a cómo se va reduciendo
al llegar hasta abajo, obviamente pues la presión, el nivel de dolor que se va experimentando pues es muy fuerte. Si empezamos por el primer círculo, de esta manera pues se van purgando todos los defectos del primer círculo hasta bajar por el segundo, tercero, hasta llegar al noveno círculo, que es digamos el círculo más pesado, donde ya digamos es como el final que tiene que pasar esta chispa, esta esencia para poderse limpiar en su totalidad y volver a ser conectada de nuevo a lo que es el proceso de la rueda del samsara. Sí, es un proceso de purificación, les repito, y bueno, así es como se ven los círculos dantescos. También se les conoce como esferas sumergidas, pero bueno, vamos a profundizar sobre ellos y vamos a ver cómo es que se mueven este tipo de defectos psicológicos. Vamos a empezar como tal con lo que es la primera infradimensión, que se le conoce como la esfera de la luna. Acá, esa esfera de la luna o esa infradimensión está conectada con lo que es nuestro hueso coxis, ¿sí? Así como ustedes lo pueden ver en este gráfico, ¿sí? Se conecta acá. Acá donde se conecta es donde se mueve como tal o se nos manifiesta el defecto de la pereza. Es donde se tiene que, digamos, en este caso, desintegrar todos los defectos de la pereza, como por ejemplo podemos ver este gráfico de esta persona que pues se la pasa perdiendo el tiempo. Todas las personas que pues manifestamos este defecto psicológico, pues tenemos que o estamos atados o ligados a esta primera infradimensión que se le conoce como la esfera de la luna. Esta pereza también se ve reflejada o hace más referencia a lo que es la pereza espiritual. La pereza espiritual quiere decir la falta de trabajo, la falta de ánimo que nos hace falta para empezar a trabajar sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, le da flojera morir psicológicamente, le da flojera hacer sacrificio por la humanidad, le da flojera nacer espiritualmente, o le da flojera hacer cualquier tipo de práctica enfocada al despertar de la conciencia y prefiere dársela al ocio, pues este tipo de individuos o de personas, pues digamos que se están conectando o ligando a esa primera infradimensión. Acá, pues como les digo, se conecta este defecto psicológico y este defecto psicológico se le conoce como el anticristo. También se le conoce de esta forma porque este defecto de la pereza, que como les digo, se le conoce como el anticristo, en los instantes o momentos donde nosotros ya empezamos a tener comprensión sobre este tema del despertar de la conciencia, este defecto va a buscar manifestarse con toda su fuerza. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de manifestarse con toda su fuerza? Que nosotros dejemos de lado, digamos en este caso, las prácticas del despertar de la conciencia. Y ustedes lo van a poder vivenciar en cierto punto cuando, por ejemplo, quieran practicar una meditación, quieran practicar un desdoblamiento astral. Incluso muchos compañeros nos han dado testimonios de que incluso hasta para practicar la alquimia sexual, este defecto se mueve con muchísima fuerza para que uno sienta hasta flojera para practicar el suprasexo. ¿Sí? Y ese es este mismo átomo del anticristo, como les digo, se le conoce así, que va a impedir a toda costa que nosotros tengamos ese ánimo y esa fuerza para empezar a trabajar sobre el despertar de la conciencia. Para todo lo que vaya relacionado con estos temas del despertar, pues va a manifestarse con esa flojera tremenda, un sueño que nos va a terminar moviendo en nuestro interior para que nosotros no iniciemos con ese trabajo. Pero también va a tener una fuerza y una voluntad muy grande en los momentos que nosotros quieramos, por ejemplo, ver televisión, comernos unas palomitas, ver el fútbol, acostarnos a dormir, jugar videojuegos, salir a caminar al parque. ¿Sí? Para esas acciones que de pronto, digamos, hacen parte de la personalidad o del ego, pues este defecto va a mostrar o se va a manifestar con todo el ánimo.
para todo lo que no es de la conciencia, ahí es donde va a haber mucho ánimo, se va a manifestar a través de muchos deseos, para que nosotros pues terminemos prestando atención o energía en otras acciones que no sea el despertar de la conciencia. Y bueno, ustedes lo van a empezar a vivenciar en los momentos que empiecen a trabajar sobre sí mismos. Ahora, ¿cuál sería, digamos, el trabajo que tenemos que hacer para, digamos, en este caso, desligarnos de esa infradimensión para vencer a ese anticristo, a ese átomo de la pereza? Pues lo vamos a vencer negándonos a nosotros mismos, a esos defectos que nos quieren llevar a realizar otras acciones, y tenemos que empezar por empezar a hacer. Siento flojera de hacer una meditación, pues tengo que ponerme a morir, empezar a trabajar la muerte psicológica y hacer un súper esfuerzo de realizar una meditación, de realizar un desdoblamiento astral, de realizar el sacrificio por la humanidad. Y les digo súper esfuerzo porque sí va a ser un súper esfuerzo, porque como les digo, este defecto se mueve con mucha fuerza, van a manifestar sueño en estos momentos que tengan, digamos, ese chispazo donde la conciencia les diga, pues hay que ir a hacer sacrificio, tengo ganas de hacer una meditación, hay que hacer una meditación. En esos momentos van a empezar a sentir un sueño abrasador que nos va a terminar llevando a hacer otras cosas, y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar, a hacer un súper esfuerzo para que pues este defecto psicológico no termine como tal ligándonos a esta primera infradimensión de la luna. Ahora, también acá a esta infradimensión también se conectan o se ligan todas esas personas que no son bautizados. Bueno, acá es, digamos, un tema un poquito amplio que muchos de ustedes a lo mejor van a entrar como en ese shock, ¿no? De cómo es que un bautizado es ligado acá a esta primera infradimensión. Pero bueno, vamos a explicar que, por ejemplo, un ser bautizado quiere decir una persona que ha subido las aguas, su propia energía sexual, hasta sus centros superiores, ¿sí? A lo que es la glándula pituitaria y la glándula pineal. Ese es, digamos, que el simbolismo que se tiene de lo que es el verdadero bautismo. Si ustedes lo ven o lo conocen al exterior como yo mismo lo conozco, pues sabemos que este proceso es de llevar, por ejemplo, a un infante, a un bebé, a la iglesia, pues sí, digamos, a una institución religiosa, y lo que hacen pues es rociarle agua en su cabecita y ya, está bautizado, ya está, digamos, absuelto del infierno, ya no se va a ir para, en este caso, el limbo, como también es conocida esta esfera de la luna, y ya, con ese proceso ya se liberó del infierno, ya se va a ir al cielo, ya se salvó. Es el concepto errado que hemos venido escuchando de siglos atrás, pero pues ahorita vamos a, digamos, a destruir ese concepto, y vamos a caer en cuenta que pues el trabajo no es hacia el exterior, sino es en nuestro interior. Tenemos que eliminar al defecto fornicario para que esas aguas, en este caso, puedan subir hacia arriba, ya que pues como nosotros tenemos ese defecto fornicario vivo, que pues es el que, digamos, nos hace que creemos los defectos psicológicos, el ego, no nos impide, digamos, como tal, ascender hacia arriba. Y en el momento en que nosotros nos bautizamos, hace referencia que pues logramos la regeneración de nuestro cuerpo físico y iniciamos con ese proceso de bautismo, ¿sí? Donde ya empezamos a canalizar esa energía hacia arriba para empezar a regenerar como tal nuestro cuerpo físico. ¿Sí? A esto se le puede decir que esta es una persona que inicia su proceso de bautismo, y pues es una persona que es, en este caso, ya no es perteneciente a esta primera infradimensión. Ahora, ya teniendo en claro esta primera infradimensión de la luna, vamos a estudiar lo que es la segunda infradimensión, que esta se le conoce como la infradimensión de Mercurio, ¿sí? O esfera de Mercurio. Acá es donde ya se mueve como tal lo que es el yo fornicario, ya en toda su magnitud.
donde ya se mueven pues los defectos homosexuales, el incubo, el sucubo. Y bueno, acá eh, esos defectos psicológicos en este caso son los que nos ligan a esta infradimensión. Y para que nosotros empecemos a desligarnos de esta infradimensión, tenemos que culminar con ese bautismo. Y lo que les quiero decir con esto es que tenemos que regenerar el cuerpo vital para que terminemos con ese bautismo. ¿Sí? Una vez terminando la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital, esas dos iniciaciones, pues en ese momento logramos, digamos, terminar ese bautismo. Y estamos bautizados, hemos logrado eliminar ese yo fornicario en un nivel, digamos, de primera montaña, y digamos, lo hemos eliminado, digamos, a cierto nivel. Y lo que sucede acá internamente es que nos dan la llave Tao, se le conoce así, que es una llave que hace que se nos cierren los esfínteres, que una persona ya no pueda volver a fornicar, que ya no pueda volver a llegar a lo que es la eyaculación. Y bueno, algo que se me pasaba a explicarles, bueno, las personas que digamos son nuevas y empiezan acá a profundizar en estos temas, la fornicación es el acto donde, digamos en este caso, un hombre llega a la eyaculación. Esa es la fornicación, sea a través de la masturbación, a través del sexo con su pareja, a través del sexo con una persona ajena que no es su pareja. ¿Sí? El acto de eyacular, esa es fornicación. ¿Sí? Sea por la manera que sea, es fornicación. Igual en una mujer que llega al orgasmo, a esto le vamos a denominar lo que es la fornicación. ¿Sí? No existe la castidad, que es lo contrario a la fornicación, que es mantener esas aguas de vida para que empiece esa regeneración de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo vital. En esos instantes que nosotros empezamos en ese trabajo de eliminar ese defecto fornicario que le gusta expulsar esa energía creadora sexual, logramos, digamos en este caso, desligarnos de esa infradimensión o es de esa esfera de Mercurio. Mientras nosotros no eliminemos ese instinto, porque este yo fornicario, digamos, que manifiesta su máximo poder, o digamos en este caso se registra esa sensación, es sobre el centro instintivo, ya que pues al generar placer, yo creo que pues todos acá hemos conocido acerca de, o hemos experimentado un orgasmo, una eyaculación, pues eso se queda grabado en el centro instintivo, ¿sí? Y pues esa sensación de placer, que digamos es un placer, en este caso pues muy fuerte, podríamos decirlo así, que esclaviza a todos los seres humanos, que pues en muchas ocasiones es lo que hace que la persona sienta ánimo de vivir. Tiene tanta fuerza este defecto fornicario que es el que le da, en este caso, la vida, las ganas de vivir a una persona, es este yo fornicario. Y pues el trabajo que tenemos que empezar a hacer pues es a quitar esas sensaciones del centro instintivo, empezarlo a eliminar en su totalidad, tanto a nivel instintivo, mental, emocional, sexual, ¿sí? Principalmente el sexual también, porque pues de ahí es donde se manifiesta con toda su fuerza cuando pues, cada vez que nosotros llegamos a esa eyaculación, a ese orgasmo, pues es en esos momentos que este yo fornicario se está fortaleciendo en este caso. Y pues bueno, el trabajo que tenemos que hacer y que muchas veces nuestro ser es el primero que nos va a pedir es empezar a eliminar este yo fornicario para desligarnos de esta infradimensión o esfera de Mercurio. Y de esta manera, pues les digo, se culmina ese bautismo y pues ya se le puede decir que esta es una persona que tiene un nivel de castidad pues a un determinado nivel. Si ya puede empezar con sus creaciones superiores, ¿sí? Con la creación de sus otros cuerpos existenciales del ser y de esta manera pues seguir ascendiendo sus procesos del despertar de la conciencia. Eh, y bueno, pues como les digo, para lograr esa castidad, pues tenemos que trabajar el yo fornicario en todos los centros de nuestra máquina humana, ¿sí? Tanto a nivel sexual, donde se manifestaron todas esas
sensaciones, esas palpitaciones de placer, estas contracciones, todo lo que se sintió en esa parte sexual, ese placer abrazador, tenemos que empezar a eliminar el yo fornicario ahí. En el centro instintivo, esa sensación de placer que nos esclaviza, ese deseo, donde se manifiesta el deseo, donde cada rato queremos masturbarnos, cada rato queremos sentir esa electricidad que hace que sacuda el cuerpo, el orgasmo, la eyaculación. Tenemos que empezar a eliminar el yo fornicario en la parte emocional, ¿sí? Ese que nos hace sentirnos como vivos, como con mucho ánimo, porque como les digo, o sea, esto parece como ser de la conciencia, pero no es de la conciencia. Muchas veces el yo fornicario tiene esa fuerza para hacernos sentir con mucho ánimo, con mucha fuerza, pero realmente digamos que es una fuerza del yo fornicario. Si tenemos que trabajar todo ese tipo de emociones, que también pues es, digamos, un poco más común en las mujeres también, porque pues ellas como se mueven, digamos, en la parte emocional, o son más débiles en esa parte emocional, pues eso hace que pues caigan rápidamente en lo que es la fornicación. Y bueno, también el varón, porque muchas veces el hecho de estar en esos procesos de romanticismo que mueve el yo fornicario, eh, digamos que son los que lo mantienen alimentándose. También en lo que es el centro intelectual, todos esos pensamientos morbosos, todas esas proyecciones lujuriosas, pornográficas que vemos, sí, que logramos percibir con nuestros sentidos, o que se manifiestan, se imprimen dentro de nuestra mente, toda esa lascivia que está ahí impregnada, ahí es donde tenemos que empezar a hacer un trabajo de eliminación para que poco a poco vayamos logrando la castidad. Tenemos que trabajarlo también en lo que es en el centro motor. Tenemos que trabajar también el defecto fornicario acá, porque muchas veces a través de nuestras palabras, obras y omisiones, pues también empezamos a alimentar este yo fornicario. ¿Sí? Muchas veces a través del verbo, de la seducción, estamos alimentando este defecto psicológico. ¿Sí? Y como el centro motor mueve toda la parte motriz, ¿sí? En este caso la energía del cuerpo, pues es donde ya se encarga de empezar a actuar, para empezar a alimentarse, ¿sí? Para empezar a masturbarse, para empezar a coquetear o a tocar a otra persona, ¿sí? Y empieza pues a hacer mal uso de ese centro motor. ¿Sí? Ese es el proceso que tenemos que, digamos, hacer en este caso para desligarnos o eliminar este defecto fornicario que nos liga a esa segunda infradimensión. Bueno, ya teniendo entendido esto, vamos a pasar a lo que es la tercera infradimensión, que se le conoce como la esfera de Venus. Esta esfera de Venus está conectada como tal a lo que es nuestro centro emocional, ¿sí? En nuestro centro emocional es donde, digamos, en este caso se nos manifiestan esos deseos, ¿sí? Por ejemplo, esos deseos de experimentar placer, ¿sí? Sentimos placer, por ejemplo, al tomar una cerveza, sentimos placer al inhalar cualquier sustancia, cualquier droga, sentimos placer hasta al comer un bocadillo, un pastel, una chatarra, ahí es donde sentimos ese placer. Incluso sentimos placer al llorar, como ustedes lo pueden ver aquí en este gráfico de esta mujer que pues llora amargamente. Hasta eso sentimos placer, si sentimos el placer de sufrir, sentimos placer por muchas cosas, hasta por tomar un vaso de soda, sentimos placer. Y bueno, acá es donde todos esos deseos que se conectan en esa parte emocional que muchas veces es donde se nos manifiesta, ¿no? Que por ejemplo vamos a consumir una cerveza, vamos a consumir un cigarro o alguna droga, ese deseo hace que se nos mueva esa emoción, ¿sí? Que nos sientamos emocionados, activos, y es ahí donde nosotros estamos como tal siendo ligados o arrastrados por esta tercera infradimensión, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a estudiar acá para, en este caso, empezar a desligarnos de esa tercera infradimensión? Pues empezar a eliminar todos esos deseos, ¿sí? Todos esos deseos
donde se nos manifiesta el placer. ¿Sí? Esta es la esfera de los placeres. Y pues bueno, tenemos que empezar a hacer un sacrificio consciente, un trabajo de eliminación de yoes, donde por ejemplo, pues si somos esclavos al cigarrito, a la cerveza, a los postres, a llorar, a cantar, a escuchar música, porque también el escuchar música, aunque ustedes no lo crean, es un placer, sí, es un deseo que se nos manifiesta, nos genera un placer. Pues también tenemos que empezar a eliminar todo este tipo de defectos, empezar a quitarles, en este caso, la fuerza, ya que la fuerza es, bueno, en este caso, la fuerza siempre está dentro del deseo, ¿sí? Por eso es que muchas veces nosotros queremos fuerza para empezar a trabajar sobre nuestro propio despertar de conciencia y muchas veces queremos que los seres o la ley divina nos otorgue esa fuerza, nos dé ese ánimo para empezar a trabajar, pero realmente este es un trabajo más de nosotros que de la ley divina. Tenemos que empezar a vencer ese deseo, ¿sí? Ya que en el deseo, pues les repito, está la fuente de toda fuerza. Tenemos que empezar a rescatar esa fuerza, ¿sí? En esos placeres está la máxima fuerza. Tenemos que empezar a negarnos esos defectos eh, de las drogas, de los postres, esos placeres de llorar, de sentir odio, a los placeres de los videojuegos, para que nosotros empecemos a rescatar toda esa fuerza que tiene dentro ese deseo. ¿Sí? De esta manera pues nos empezamos a desligar de ese tipo de infradimensiones. Y vean, pues esta es la frase que tenemos acá. El deseo es la fuente de toda fuerza. ¿Sí? Cuando nosotros nos negamos a un defecto psicológico, vamos a experimentar lo que es la verdadera libertad. ¿Sí? Ya que siempre el deseo nos va en este caso a tener esclavos, ¿sí? Completamente esclavos. Si ustedes lo han podido vivenciar, lo han podido ver, por ejemplo, en las personas que fuman, que toman, eh, en este caso que pues también que fornican, ese deseo también, eh, pues tiene un fuego muy grande, que es el que nos esclaviza. ¿Sí? Por eso una persona que en cierto modo se queda como, digamos, en un caso de abstinencia, digamos, por ejemplo, en las drogas, podemos ver que pierde el control completamente, tanto de su mente, de su cuerpo, cae en una locura total, porque ese deseo es tan fuerte, tiene muchísima fuerza, muchísimo fuego, que lo tiene completamente esclavizado, ¿sí? Acá, pues, el trabajo de todos y cada uno de nosotros es empezar a eliminar todos esos yoes que tienen toda esa fuerza, esos defectos, eh, en este caso que mueven mucho placer, empezar a negarnos para obtener esa libertad y de esta manera pues salir de esa esclavitud, ¿no? Porque pues realmente ese deseo sí es una esclavitud, ¿sí? Recuerden que el deseo siempre nos va a conducir al dolor, ¿sí? Y ustedes lo pueden vivenciar, lo pueden comprobar, porque siempre en los momentos que estamos alimentando ese deseo de un defecto psicológico, llega a cierto punto de que de tanto alimentarlo, de tanto alimentar ese deseo, empieza a llegar un hartazgo, ¿sí? Empieza a llegar un hartazgo, un sufrimiento, ¿sí? Donde ya uno empieza a sentirse como asqueado, como enojado, tensionado, ¿sí? Porque pues ya está pasándose al otro polo, que es el sufrimiento, ¿sí? Y bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer para, digamos, empezar a, en este caso, a desligarnos de esa tercera dimensión y pues empezar a rescatar esa fuerza para poder, en este caso, pues tener esa fuerza para el despertar de nuestra propia conciencia. Bueno, ya teniendo entendido eso, vamos a pasar al estudio de lo que es la cuarta infradimensión, que se le conoce como la esfera del Sol. Esta esfera del Sol pues se ubica o conecta con lo que es el centro intelectual, que está acá a la altura de nuestro corazón, como lo pueden ver acá. Y acá en esta infradimensión o esfera del Sol se va a mover el defecto de la codicia, ¿sí? Es el que nos ata acá. Ese defecto de la codicia tiene, digamos, en este caso dos polaridades,
o tiene su dualidad donde está el defecto avaro, que es el que quiere acaparar, ahorrar, retener el dinero, y está el otro polo, que es el derrochador. El derrochador es el que busca desaparecer todo eso que ahorró, que tiene, digamos, en este caso acaparado, busca deshacerse de todo, ¿sí? Y eso pues también lo podemos vivenciar en nosotros mismos, ¿no? Que en los momentos que tenemos un ahorro, hacemos ahorros, retenemos ese dinero, pasamos hambres, no nos compramos lo que necesitamos para subsistir, en este caso lo que es más básico, pero llega uno de nuestros propios defectos en cierto punto, en cierto nivel, y se manifiesta como un defecto derrochador, ¿sí? Digamos, en este caso nos entra un defecto alcohólico. Todo lo que ahorramos, lo que teníamos ahí guardado, retenido, pues entra este defecto alcohólico, derrochador, que va a buscar que todo eso que guardamos terminemos acabándolo en una borrachera, ¿sí? Invitándole a todos los amigos, y de esta manera pues generar como tal un desequilibrio, ¿sí? Genera un desequilibrio, es por eso que muchas personas pasan por este tipo de karmas, donde por ejemplo su riqueza exterior que hace relación al dinero, pues muchas veces no está en equilibrio, ¿sí? Pasan por problemas de pobreza, porque tienen este mismo defecto psicológico, ¿sí? Son muy acaparadores, les gusta retener el dinero, y llegan en puntos donde pues el defecto pasa a su otro polo y son completamente derrochadores, ¿sí? Despilfarran el dinero, en este caso pues como locos, ¿sí? Y pues vuelven a llegar a lo que es la pobreza, no tienen el equilibrio para, en este caso, mantener eh, digamos, en este caso, esa riqueza exterior en un punto de equilibrio. Acá también es importante tener en cuenta que tenemos tres tipos de riqueza. Todo ser humano tiene tres tipos de riqueza, que como les decía, pues una de ellas es la riqueza exterior, que hace parte al dinero físico que todos tenemos, que es donde les digo, pues todos, la mayoría de nosotros tenemos ese desequilibrio, ¿no? Donde tenemos ese defecto acaparador que ahorra, y luego pues entra el defecto derrochador, donde pues se llega a Navidad, se llega a una fiesta, regalos, eh, despilfarrar en cualquier cosa que muchas veces ni siquiera necesitamos. Y pues bueno, ese es el defecto donde se mueve este defecto derrochador. Tenemos el otro tipo de riqueza, que es nuestra riqueza del tiempo, ¿sí? El tiempo también es una riqueza. Muchos de nosotros decidimos invertir nuestro tiempo en demasiadas horas de trabajo. No decidimos equilibrar esa parte, digamos, en fin de nuestro despertar de la conciencia, sino que decidimos invertir, o en este caso, derrochar nuestro tiempo haciendo otras cosas que no son o no tienen enfoque al despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Decidimos mejor derrochar nuestro tiempo en la propia pereza, haciendo otras cosas que a lo mejor no tienen un gran provecho, ¿sí? Ni al exterior ni a nuestro interior. Y es aquí donde empezamos a derrochar nuestro propio tiempo. Y está, digamos que, la tercera, en este caso, la tercera riqueza que puede poseer un ser humano, que es la de su propia energía, ¿sí? Que es algo de lo más importante. Esa energía pues se ve reflejada en nuestra propia energía creadora sexual, ¿sí? Ya que muchas personas se la pasan, en este caso, fornicando, desperdiciando toda esa energía, y eso pues los hace completamente pobres. ¿Por qué pobres? Porque pues eh, son personas que pues a cierto punto llegan a padecer, digamos, de enfermedades, de vitalidad, de fuerza, y eso pues es un estado, digamos, de pobreza también. Hay un desequilibrio ahí por derrochar esa energía que nos da esa fuerza, esa vitalidad, esas ganas, esa concentración, ese ánimo, pues termina siendo derrochada de una forma, pues, pues en este caso triste, ¿no? Y la idea acá, pues, es de que nosotros aprendamos a tener ese equilibrio también en nuestra
en nuestra propia energía, ¿sí? Para que nosotros empiecemos a ahorrar esa energía y la empecemos a utilizar en la alquimia sexual, para que empiece nuestro proceso de regeneración, de creación, y de esta manera pues podamos ir avanzando en los procesos del despertar de la conciencia. Al tener esa energía, al ser ricos de energía, lo demás se nos va dando como por añadidura, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, al ser ricos de nuestra propia energía, de llegar a lo que es la castidad, de no derramar esa energía, pues ustedes van a ir viendo poco a poco cómo la parte económica del exterior, el dinero, se va equilibrando, ¿sí? Se va equilibrando. Incluso si nosotros somos, en este caso, ¿cómo les podría yo decir? O sea que tenemos un enfoque sobre el trabajo de los tres factores, también en la parte del tiempo se nos empieza a equilibrar, ¿sí? Porque eso ya es como parte del trabajo que hace nuestro ser por nosotros, en empezar a equilibrarnos el tiempo, ¿sí? Nos empieza a dar como ese dharma para que empecemos a equilibrarnos tanto en el tiempo y en la parte económica, ¿sí? Pero este trabajo tenemos que lograrlo con el trabajo de la eliminación también de ese yo fornicario, ¿no? Que es el que busca derrochar o expulsar esa energía creadora sexual, que es su propia riqueza interior, ¿sí? Y bueno, una vez trabajando estos efectos psicológicos, en esas tres riquezas, podemos decirlo así, pues nos empezamos a desligar de esta cuarta infradimensión, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a lo que es la quinta infradimensión, que se le conoce como la esfera de Marte. Esta esfera de Marte, o quinta infradimensión, se nos conecta a lo que es el centro motor, que se encuentra acá a la altura de la garganta, y pues es donde se nos mueve como tal la ira, ¿sí? Esta ira se le puede decir que es una ira instintiva que todo ser humano tiene, que digamos en este caso la viene trayendo desde el reino animal, y pues podemos verla manifestada en los momentos que nosotros estamos, que somos muy desesperados y que todo queremos que sea rápido, que todo nos molesta, el desespero. Aquí es donde se nos empieza a manifestar ese defecto de la ira, cuando ya somos groseros, empezamos a hablar groserías de una forma muy, muy fuerte, con un cierto nivel de odio, pues acá se nos empieza a manifestar ese defecto de la ira a través del centro motor. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer todo tipo digamos en este caso como de críticas, insultos, sobajar a los demás, pues empezamos a tener secuelas de este defecto de la ira. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer para, en este caso, empezar a desligarnos de esa infradimensión? Pues tenemos que empezar también a negarnos a este defecto. Empezar en el proceso de la autoobservación, en esos instantes que en este caso, que se nos erizan los pelos por el enojo, por este defecto de la ira, pues tenemos que empezar a negarnos, a pedir muerte a lo que es la Madre Divina que hemos venido hablando en temas anteriores. Recordemos que ella representa un poder superior que hace parte a lo que es el amor, que es la que pues nos va a liberar de esos estados de la ira, ¿no? Y ustedes lo pueden experimentar, por ejemplo, que somos iracundos ante cualquier cosa. Si de pronto, por ejemplo, se nos para una mosca encima, un mosquito, rápidamente empezamos como desesperados a ponernos iracundos, ¿no? A decir groserías, sí. De pronto porque alguien nos ve mal o nos hizo una mala cara, no nos contestó un saludo, rápidamente la ira se manifiesta a través del centro motor. Si empezamos a sentir enojo, empezamos a criticarlo, de pronto hasta vamos caminando, nos trompezamos, ahí se nos manifiesta la ira. Ay, cómo soy tonto, ¿por qué pusieron esto aquí? Y uno empieza rápidamente a molestarse. ¿Sí? Si alguien no nos hizo un favor que queríamos, en ese momento podemos sentir como la ira se nos empieza a manifestar, ¿sí? Luego queremos empezar a gritar, a reclamar, y eso ya hace parte de lo que es el defecto de la ira. En esos instantes que uno empieza a sentir, digamos, esas secuelas o esas manifestaciones del defecto de la ira,
recuerden, tienen que autoobservarse, sentir esas sensaciones, cómo es que se manifiestan dentro de nosotros. Y en esos precisos momentos tenemos que pedirle a la Madre Divina o Madre mía, elimíname este defecto psicológico. Y no entregarle el fuego al defecto psicológico, porque recordemos que si nos entregamos al fuego del yo, del defecto, nos hacemos esclavos de él, si nos hacemos esclavos de él, y es por eso que muchas personas, o sea, son muy explosivas y a cualquier cosa revientan de ira luego, porque pues como no tienen esa capacidad de negación, llega un punto en que el defecto tiene tanta fuerza que los manipula de una forma muy fuerte. Y pues bueno, la idea acá es que ustedes autoobserven ese defecto y rápidamente, o sea, la petición, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico y me niego a lo que el defecto quiere hacer o quiere manifestar dentro de mí mismo. Y de esta manera pues me empiezo a desligar de esta quinta infradimensión, que es la esfera de Marte, de la ira, de los golpes. Y pues bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer. Y ahora vamos a estudiar la sexta infradimensión, que se le conoce como la esfera de Júpiter. Acá vamos a encontrar el defecto de la tiranía, ¿sí? Ese defecto de la tiranía como tal pues se conecta a estos centros superiores que ahorita pues como tal los mueven los yoes, el ego. Y este defecto de la tiranía pues lo podemos ver manifestado en los momentos que por ejemplo queremos tiranizar a nuestros propios hijos. Bueno, para los que son papás, vemos que pues queremos imponer siempre nuestra propia ley, tanto como de personas que son iguales a nosotros como a los débiles, ¿sí? Más se da siempre a lo que son los débiles. Queremos implantar nuestro idealismo, lo que creemos que está bien, y en esa falsa creencia de que lo que está bien y lo que está mal, porque muchas veces nosotros en nuestra propia ignorancia pensamos que lo sabemos todo, y aún así siendo ignorantes queremos implantar nuestra propia ignorancia. Quiero que te vistas así, quiero que estudies tal carrera, eh, quiero que te comportes de esta forma, ¿sí? No respetamos el libre albedrío de las personas, ¿sí? Recordemos que esa es una ley, en este caso superior, que por ejemplo, ni los dioses violentan ese libre albedrío, ¿sí? Ellos sabiendo lo que está bien y lo que está mal para nosotros, ellos deciden respetarlo. Si nosotros queremos irnos por el camino egoico, ellos lo respetan. Ellos nunca van a criticarnos, imponernos. ¿Sí? Siendo seres iluminados, despiertos de conciencia, ellos nunca van a violentar nuestro libre albedrío. ¿Sí? Pero nosotros, como seres dormidos de la conciencia, siempre estamos imponiendo ante los demás nuestro idealismo, nuestras formas de pensar, en qué debes de trabajar, qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que estudiar, cómo te tienes que vestir. ¿Sí? Todo esto hace parte de lo que es ese defecto tirano que tenemos dentro de nosotros mismos. Acá pues ya se mueven, digamos, más limitaciones o más sufrimiento, porque de esta sexta esfera o esta sexta infradimensión hacia adelante ya se manifiestan, digamos, defectos psicológicos que ya son movidos por nuestro cerebro intelectual. Ya empezamos a mover el intelecto como tal para empezar a manipular a los demás, ¿sí? Para meterles ideas, para hacer lo que nosotros queramos, en fin, de nuestro propio beneficio. ¿Sí? Y es por eso que los maestros nos dicen que en esta sexta infradimensión ya el sufrimiento es mucho más doloroso, ¿sí? Porque lo que ya un individuo hace acá, en esta sexta infradimensión, ni un animal lo puede lograr llegar a ser, ¿sí? Ni un animal tiene esa capacidad de maldad como ya es un ser humano que ya utiliza su intelecto para manipular, para hacer sufrir a los demás, para sacarles provecho. Un animal no tiene esa capacidad, ¿sí? Tiene ira, tiene a lo mejor defectos asesinos, pero son movidos por su centro instintivo, ¿sí? No tienen intelecto, pero más sin en cambio en esta infradimensión, en esta sexta infradimensión, ya se empiezan a manifestar defectos que dominan el intelecto, ¿sí? Y es por eso que acá encontramos esos grandes tiranos, como por ejemplo son presidentes,
¿sí? Presidentes que pues ya tiranizan a muchas personas para que hagan lo que ellos quieren para lograr un beneficio, tiranos en pequeñas empresas, en pequeños grupos. Y, por ejemplo, nosotros que somos tiranos, digamos que yo sea tirano con mis hermanitos, con mis hijos o con alguien que es más débil que yo, ¿sí? A empezar a manipularlo, que haga lo que yo quiera. Y bueno, este es, digamos, que el defecto que todos cargamos, digamos, en un cierto nivel, ¿sí? Somos tiranos hasta con los propios animales, que queremos que a fuerzas hagan lo que nosotros queremos. Y vean, pues el trabajo que tenemos que hacer, pues creo que ya está claro. Para que nosotros podamos desligarnos de esta sexta infradimensión, tenemos que empezar a eliminar esos defectos tiranos, manipuladores, que buscan violentar el libre albedrío de los demás, ¿sí? Y bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora vamos a pasar con la séptima infradimensión, que se le conoce como la esfera de Saturno. Acá vamos a encontrar la violencia, también en un cierto nivel mayor. Recordemos que en la quinta era la ira, que pues también hace parte de la violencia, pero ahí se le pueda decir que es la violencia o la ira instintiva, que uno trae, digamos, en este caso, del reino animal. Pero la ira, la violencia que se mueve acá, ya es, en este caso, manipulada por el intelecto. En los momentos que una persona empieza a usar su centro intelectual para, digamos, en este caso, planear, idear un plan para asesinar a una persona, para hacerla quedar mal ante un trabajo, para hacerle la vida de cuadritos, para hacerle una brujería, ¿sí? Todos esos procesos donde ya empezamos a utilizar el intelecto para hacer un acto violento, pues ya nos hace, en este caso, como participantes o, pues sí, digamos, simpatizantes, en este caso, de esta séptima infradimensión. Encontramos la violencia en la naturaleza, encontramos la violencia contra Dios, encontramos la violencia con nuestro propio cuerpo. En la violencia con nuestro propio cuerpo también encontramos, por ejemplo, esos defectos psicológicos, eh, que se hacen tatuajes, que se modifican partes de su cuerpo, mujeres que se operan los senos, se operan, pues sí, digamos, partes de su cuerpo, eh, se hacen piercings, todo ese tipo de cosas extremas donde ya buscan violentar su propio cuerpo, cortarse. Eso se le conoce como pues ya violencia contra nosotros mismos, ¿sí? Los procesos de la masturbación, de la pornografía, hacen parte de la naturaleza contra sí mismo, ¿sí? Ya es una violencia contra sí mismo, perdón. Y bueno, tenemos como tal también la violencia contra natura, que pues también hace parte de lo que es la castración, tanto de animales como de nosotros mismos, las mujeres que se castran, los hombres que se castran para ya no tener hijos. Todo esto es violencia contra natura en los momentos que nos volvemos lesbianas, nos volvemos homosexuales, practicamos el sexo de una forma animalesca, ¿sí? Bestial, donde ya utilizamos el sexo oral, el sexo anal, o cualquier tipo de aberración sexual ya enfocada al bestialismo, a usar de una forma grotesca la sexualidad como nos enseña la pornografía, pues todo eso ya es una violencia, digamos, mucho mayor. Así que pues como tal, si nosotros estamos en estos procesos, pues digamos que somos participantes o estamos ligados a esta séptima infradimensión, ¿sí? Donde se mueve todo este tipo de violencia. Violencia contra Dios en los momentos que estamos blasfemando contra Dios de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede, le echamos la culpa a Dios, estamos haciendo violencia contra la ley divina, ¿sí? Cuando, por ejemplo, violentamos los animales, violentamos los ecosistemas, modificamos la genética de animales, de nosotros mismos, ¿sí? Estamos violentando, ¿sí?, la ley divina. Y bueno, cuando nosotros estamos bajo estos procesos, pues les repito, estamos conectados a esta séptima infradimensión. Por eso los maestros nos dicen en varios relatos que en esta séptima infradimensión
se encuentra el 50% de conciencia de todos los seres humanos, por todos los defectos, digamos, más pesados que movemos ahorita en la actualidad, que ya les mencioné, todos esos defectos de la pornografía, masturbadores, homosexuales, del lesbianismo, de los que se castran, se hacen modificaciones de su cuerpo, se hacen piercings, se hacen tatuajes. Todo esto hace parte de esta séptima infradimensión. Y bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer pues es empezar igual, pues en el trabajo de la muerte psicológica, empezar a negarnos a todos esos defectos para que pues no seamos como tal candidatos a entrar a esta séptima infradimensión. También aquí encontramos como tal el adulterio, ¿sí? El adulterio también se mueve acá, ya que si ustedes se dan cuenta, una persona que está en adulterio pues siempre está utilizando su intelecto para cometer sus fechorías, ¿sí? Está buscando la manera, ideando planes para pues sí, cometer todo este tipo de bajezas, ¿sí? Y pues bueno, ese es el estudio que podemos hacer de acá de la séptima infradimensión. Y bueno, pasamos a la octava infradimensión, que se le conoce como la esfera de Urano. Acá se mueve el defecto de la mentira, es uno de los defectos para la ley divina de los más pesados que existen, ya que el mentir es el enemigo de la verdad, ¿sí? Y recordemos que el ser o la ley divina representa la verdad, la pureza. Y el hecho de que nosotros digamos mentiras, pues digamos que atentamos contra esa pureza, contra lo real, que es Dios en este caso. Y pues bueno, es por eso que la mentira se castiga hasta acá abajo, hasta la octava infradimensión. Y pues bueno, acá encontramos pues varios tipos de mentiras, ¿no? Mentimos en mentiras piadosas, que es lo más común. Y acá pues igual utilizamos el intelecto, ideamos el plan para empezar a mentir a favor de nosotros, ¿sí? Es por eso que pues ya el hecho de que empecemos a mentir, a torcer la verdad, hace que sea muy kármico, porque acá les pongo yo un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, le miente a otra persona, eh, distorsiona la verdad, ¿sí? Y al distorsionar la verdad hace que una persona se envenene, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo les pudiera ver, o bueno, platicar en este caso, de personas que me han platicado que han sido en este caso engañadas, el engaño hace parte de la mentira, por ejemplo, por sus exparejas, ¿sí? Que las engaña su expareja, o incluso hasta sus propios padres les engañan, les ocultan la verdad, y en esos momentos que esa verdad sale a la luz, les dicen o ven la verdad, estas personas tienden a cambiar, les cambia la vida, ¿sí? Se envenenan porque pierden la confianza en todas las personas, ¿sí? Se envenenan, caen en un odio profundo, en un odio hacia los demás, y una persona que cae en odio, sí, que se autoenvenena, pues rápidamente es candidato perfecto para meterse al infierno, ¿sí? Es por eso que la mentira tiene un impacto muy grande, muy pero muy grande, en los momentos que nosotros hacemos parte de o uso de la mentira. Si por ejemplo nosotros le mentimos a nuestra pareja diciendo que la amamos, que es lo mejor que nos ha pasado, y no es cierto, si no es cierto, realmente queremos sacar un provecho de ella, económico, sexual, imagínense el impacto para esa persona. Esa persona queda completamente cegada en el odio, cegada en un resentimiento, que ese mismo resentimiento y ese mismo odio la va a hundir en el mismo infierno, ¿sí? Va a cambiar los conceptos que tenía de la vida, su vida no va a volver a ser igual, un resentimiento tan grande van a hacer de sí misma, va a sentir desconfianza de todo mundo, y pues bueno, este es un proceso realmente muy kármico, porque es como arrastrar a una persona al infierno, ¿sí? Por eso es que es muy penado lo que es el defecto de la mentira. Y acá también se mueve, digamos, este defecto de la mentira en los procesos, por ejemplo, cuando ya empezamos a torcer el conocimiento, ¿sí? Recordemos que la pureza de este conocimiento
es dar los 3 factores, enseñar a las personas los procesos del despertar de la conciencia de una forma bien especificada, bien asentada como nos da este temario. Y por ejemplo, en los momentos que nosotros ya empezamos a agregarle cosas al conocimiento, pseudo espirituales o pseudo esotéricas, empezamos a torcer la verdad, empezamos a mentirle a los demás y empezamos a hacerlos candidatos para meterlos al infierno. Y una persona de digamos, de este nivel de actos, pues ya se le conoce también como pues un mago negro, ¿no? Porque pues ya conociendo la verdad la está torciendo, y la está torciendo, y al torcer la pureza, la verdad, al negarles esa luz a los demás, los mete a la oscuridad, ¿sí? Y esto ya lo despierta como un mago negro, como un ser de mal, de mucha maldad, y bueno, pues para que lo vayan teniendo en cuenta, ya haciendo referencia a lo que es el conocimiento, porque muchas veces acá es donde empezamos a quitar conferencias o agregar otro tipo de temas que no son relacionados a esto, y pues es aquí donde ya estamos también siendo candidatos para entrar a esta octava infradimensión. Y bueno, pues aquí el trabajo es empezar a trabajar nuestras mentiras a un nivel mínimo y a un nivel, pues digamos ya de despertar de la conciencia, ¿sí? En otro será el conocimiento. Ahora vamos a empezar a estudiar el último, que ya es el más peor de todos, ya es el que está en lo opuesto de lo que es el absoluto, la novena infradimensión, la esfera de Neptuno, donde se encuentra el defecto traidor, ¿sí? Este es el defecto más duro para la ley divina. Este traidor pues igual se nos manifiesta en muchos niveles, pero pues hace referencia como tal a los instantes que traicionamos el conocimiento, ya sabiendo, teniendo comprensión, razonamiento de lo que hemos venido estudiando de estos temas del despertar de la conciencia, y aún así teniendo esa comprensión decidimos traicionar el conocimiento, decidimos irnos por otra corriente, decidimos adulterar el conocimiento, ¿sí? Tanto es mentira como traición, ¿sí? Porque estamos traicionando a lo que ya nosotros comprobamos que sí es verdad, que sí tiene una realidad para nosotros, y aún así decidimos traicionarlo. Ya sabemos que nuestro ser o nuestra parte de Dios existe dentro de nosotros, que sí se comunica con nosotros, que sí nos otorga sabiduría, y aún así nosotros decidimos traicionarlo, empezar a irnos por otras corrientes, a buscar por otros lados, ¿sí? O empezar a meternos por procesos del intelectualismo. También somos traidores en los momentos que incumplimos un pacto que hacemos, por ejemplo, con una persona, donde decimos que pues lo vamos a ayudar, que siempre vamos a estar con él. Pues sí, en ese tipo de casos, por ejemplo, sea con un hermano, con nuestro papá, con nuestra pareja, donde siempre pues prometemos ser fiel, prometemos estar siempre, y llega cierto punto donde decidimos traicionarlos, ¿sí? Traicionamos ese pacto, donde utilizamos nuestro verbo, eh, y nuestro verbo pues tiene, digamos, una fuerza sagrada ante la ley divina de todo lo que hablamos y decimos, y pues al no respetar eso que dijimos, estamos traicionando. Y el hecho de estar siendo un traidor, pues igual nos hace candidatos a entrar a esta novena infradimensión. Ahora, ¿cómo descubrir la traición? ¿O cómo es que se estructura la traición en cada uno de nosotros para que tengamos esa capacidad de verla, de autoobservarla y de poderla eliminar y poder negarnos a este defecto de la traición, que se manifiesta pues a cada instante de nuestra vida, ¿sí? Y pues se manifiesta, ¿no?, a través de los defectos psicológicos. Cada que nosotros decidimos alimentar un defecto psicológico que ya sabemos que no es de nuestra conciencia, que ya sabemos que el criticar, que el decir groserías, que golpear, que manipular, que torcer determinadas cosas, eh, es parte del ego. Aún así, ya teniendo una comprensión, sabemos que está mal, pero aún así decidimos hacerlo, estamos haciendo acto de traición. La traición se manifiesta a través del deseo. Siempre ese deseo es el que inicia ese proceso de traición.
Por ejemplo, en los momentos que se me da ese deseo de, en este caso de, ¿cómo les pudiera decir? De fumar un cigarro, por ejemplo. Ahí se manifiesta el deseo. Uno puede darse cuenta en los momentos que entra esa sensación, ese sabor que uno recuerda, que se graba en el centro instintivo. Llega ese deseo, quiero un cigarro. Uno empieza con ese deseo. Después viene a la mente, donde ya empieza uno a idealizar, empieza uno a imaginar cómo se va a comprar su cigarro. De pronto ya está rotulando cómo se lo está fumando dentro de su mente. Y llega al punto donde llega la mala voluntad, donde ya eh, en cierto punto se dio cuenta que es un defecto psicológico, pero pues de mala voluntad dice, pues me lo fumo, ¿y qué? Ya, no me importa, me lo fumo, ¿sí? Y termina fumándolos. Así se mueve como tal la traición. Por ejemplo, igual cuando vamos a traicionar a nuestra pareja con otra mujer, con otro hombre, todo empieza por el deseo, ¿sí? Ustedes lo ven otra chica, ven otro chico que es más guapo, que tiene mejor personalidad, que es más atento, que es más amable. En ese momento pues entra ese deseo, ¿no? Empieza ese deseo donde pues uno empieza a imaginar, aquí ya entra en juego la mente, empieza uno a imaginar cómo sería una relación con esa pareja, de pronto podemos imaginar que vamos a tener hijos con esa persona, cómo van a salir nuestros hijos, y de tanto estarle dando vueltas en nuestra mente, entramos a lo que es la mala voluntad, ¿sí? Y ya entrando en la mala voluntad, pues hicimos un acto de traición, ¿sí? Ya sabiendo que eso que íbamos a hacer estaba mal, era un defecto psicológico que nos iba a condenar, de malas, pues decidimos entregarnos al deseo, ¿sí? Cada que nos entregamos a un deseo de cualquier índole, estamos traicionando a nuestro ser, ¿sí? Estamos traicionando, pues en este caso también la verdad, que es nuestro propio ser, y esto nos hace pues estar condenados a esta novena infradimensión. Todos los defectos psicológicos en sí son ligados a esta novena infradimensión. Y bueno, pues este es el estudio del día de hoy. Estuvo un poco largo, ¿no? Pero pues la idea es que ustedes comprendan y entiendan cómo es que estos defectos se mueven en nuestro interior. A esto se le pueda decir que fue un estudio, un conocimiento de sí mismo, de cada uno de ustedes, para que ustedes vayan haciendo esos procesos de reflexión y vayan, por ejemplo, haciendo un listado. ¿Cuántas veces he traicionado? ¿Cuántas veces he hecho tales defectos psicológicos de tiranía, tiranizar a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás, hasta a mis propios animales? ¿Cuántas veces he hecho ese acto de tiranía? ¿Cuántas veces me he agarrado a golpes, he criticado, he maldiciado, he abusado de los débiles? ¿Sí? Todo ese análisis es cuando uno empieza a conocerse a sí mismo y entra uno como en ese shock de decir, no, soy un monstruo. Soy un monstruo porque he hecho esto, cuántas veces me he masturbado, cuántas veces he visto pornografía, a cuántas parejas he engañado, ¿sí? Todo eso hace parte de nuestro propio conocimiento de sí mismo, ¿sí? Donde ya uno empieza a entrar como en ese, digamos, en este caso, en ese shock, donde ya la conciencia se va a manifestar y va a empezar a decirles, miren, pues aquí está el error, está la maldad, acá es donde van a venir a dar si siguen alimentando esos defectos psicológicos. Y pues bueno, la idea es que ustedes empiecen a trabajar, a hacer esos análisis, retrospecciones para que empiecen a eliminar esos defectos que nos ligan acá, ¿sí? Para esta manera, pues desligarnos y pues de esas infradimensiones saldrá la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal, ¿sí? Porque tanto en el bien como en el mal hay sabiduría. Muchas veces pensamos que lo sabemos todo, pero realmente no sabemos nada, ¿sí? Y bueno, pues aquí es el comienzo, el principio del conocimiento de sí mismo. Y ya de aquí pues les toca a ustedes, ¿no? Ya les toca a ustedes, a mí mismo también, empezar a trabajar sobre nosotros mismos, en ver todas esas tinieblas que tenemos para empezar a desligarnos de estas infradimensiones. Y bueno, pues los dejo yo hasta aquí. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, para los compañeros que estuvieron acá. Y pues invitarlos al siguiente tema. Vamos a hablar el día de mañana de la conferencia de los 7 cuerpos.
Es una conferencia también muy interesante. Les he venido hablando de lo que es la creación a través del suprasexo, de la sexualidad sagrada o la transmutación. Mañana vamos a hablar a profundidad de qué es esa práctica que podemos crear con esa magia sexual, cuáles son esos cuerpos y bueno, eh, pues una conferencia lleva a la otra. Van a aprender, van a conocer cómo el crear esos cuerpos también pues nos van a ir desligando de estas infradimensiones y nos van a ir conectando a dimensiones superiores, donde ya se mueven seres despiertos de conciencia, seres de luz, dioses, ángeles, arcángeles, etc. ¿Sí? Y bueno, pues no siendo más, compañeros, una gran gratitud, un agradecimiento por ustedes, por haber estado aquí. Tenemos aquí a mi compañera Sabrina Vergara, nos saluda. Un saludo para ti, Sabrina, muchas gracias por haberme acompañado. A la compañera Jova Amón nos dice buenas noches para ti, Jova, muchas gracias. Tenemos aquí a mi hermano Jesús González, que hoy se dio la oportunidad de escucharme. Un saludo, buenas noches, Jesús González, gracias por haberme acompañado. Tere Flores nos dice, hola, buenas noches para todos. Cuando estoy en la meditación me llega muy fuerte el yo llorón. Sí, bueno, es que a todos nos llegan defectos de todo tipo, ¿no? Pero la idea es que cuando llega ese defecto psicológico, que pues tiene mucha fuerza al manifestarse de esa forma, pues tienes que empezarlo a ver, a relacionarlo con la parte emocional, con la parte intelectual, con la parte instintiva, con la parte motora. Tienes que empezarlo a ver a cada, digamos ahora sí, a cada centímetro de tu cuerpo. Sí, porque solamente si llega ese yo llorón y dices, madre mía, mátame este yo llorón, realmente no va a haber como tal algo, digamos, fuerte, ¿sí? En este caso algo, una eliminación, digamos, en este caso muy precisa. Tienes que empezar a ver lo que se mueve en la parte intelectual, qué es lo que te lleva a ese llanto. La parte emocional, porque, bueno, si tú eres, bueno, si eres mujer, perdón, tienes que ver esa parte emocional, porque tienes esa debilidad, ¿sí? Esa debilidad que te hace sentir, el placer que te hace sentir, porque, pues bueno, yo también siendo hombre, también he llorado, y pues bueno, el hecho de que uno llora siente un placer, siente un agrado. Los conceptos también, porque muchas veces tenemos como concepto de que el llorar te desahoga, te hace sentir mejor. Eso es un concepto también. Ese tipo de conceptos, de ideas fijas que se tienen en la mente, madre mía, eliminamos este concepto, eliminamos esta idea fija, porque muchas veces esas ideas, esos conceptos, son los que mueven o tienen la fuerza para, en este caso, meternos en esos estados de debilidad, ¿sí? Tenemos que verlo en la parte sexual, también como eh, saquea esa energía en la parte motora, cómo tensiona, debilita el cuerpo, se siente uno todo sin fuerzas, ¿sí? Todo débil, ¿sí? Y todo lo que dice la mente, no sirvo para nada, estoy triste, nadie me quiere, porque son así conmigo, yo soy débil, yo soy una persona buena, todos esos conceptos que muchas veces los interpretamos por conciencia son los que nos orillan a esa debilidad. Ahí es donde tenemos que empezar a eliminar todos y cada uno de esos defectos para que, pues digamos, en este caso ya no seas esclava de este defecto. ¿Sí? También, por ejemplo, verlo en lo que es la parte motriz, ¿sí? Porque muchas veces donde sientas tu lloror de ojos, cómo tensionas la cara, eh, las palpitaciones del corazón, ¿sí? Esa sensación de vacío, el nudo en la garganta, porque muchas veces acá se nos hace nudo en la garganta cuando lloramos. Madre mía, eliminamos esta sensación de nudo en la garganta. Elimíname esta tensión en mis párpados, elimíname esta sensación de ojos llorosos, eh, elimíname estas palpitaciones del corazón, ¿sí? Ahí es donde tenemos que mandar la muerte psicológica, elimíname esta tensión, estos pensamientos, ¿sí? Ahí tiene que ser a detalle, al más profundo detalle, para que tú experimentes cómo es que en este caso, cómo es que se llega a una verdadera eliminación de un defecto, digamos, de ese voltaje.
Y bueno, esa sería mi explicación o mi aporte que yo te puedo dar, Tere, para que pues tú de esta manera pues dejes de ser en este caso poseída por este yo, ¿no? Y bueno, pues de mi parte es todo. Parece que no tenemos más inquietudes. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y pues los veo el día de mañana. Que tengan una excelente noche, una buena meditación. Y pues bueno, hagan su análisis cada uno de ustedes en su libre albedrío para que pues tengan esa fuerza, ese ánimo para empezar a salir de esas infradimensiones. Y bueno, pues que pasen una excelente noche. Me despido. Hasta mañana. Muchísimas gracias.